Bueno, hola a todos. Este es un video para explicar el direccionamiento del protocolo IP versión 4. Es un video introductorio, no se va a cubrir todo el mecanismo de direcciones de todas las clases, sino que el objeto es poder identificar, dado un IP, a qué clase pertenece, saber, dada esa clase que pertenece, cómo hay que interpretar los números de la dirección IP, cuál es la máscara de esa red y cuál es el nombre de esa red. El desarrollador del protocolo IP versión 4 fue Robert Kahn. Sigue vivo, pero fue porque el que lo empezó. Las direcciones clase A, B, C son las que vamos a utilizar para tipo de comunicaciones unicast, las D para multicast y las E no se utilizan. Las direcciones del protocolo IP versión 4 son direcciones que tienen 32 bits, es decir, están guardadas en un sistema digital ocupando 32 bits. Lo usual es que los seres humanos, cuando configuramos equipos o hacemos algún código para comunicarnos a través de una red o algo así, las tengamos que meterlas dentro de la computadora y si nos las imprime tengamos que interpretarlas. Bueno, usualmente eso se hace a través de 4 bytes. Es decir, que a estos 32 bits se los divide en 4 bloques de 8 bits, ¿no? Entonces, vamos a empezar clasificando según clases, A, B y C. Vamos a tener que darle cierta interpretación distinta a esos bytes. ¿Por qué? Porque a Robert Kahn se le ocurrió que tenía que hacer de esa manera. Cuando interpretamos una dirección clase A, el primer byte va a ser el correspondiente a la red. Los otros bytes van a identificar a host dentro de esa red. Si estaríamos en una dirección clase C, bueno, entonces los primeros 2 bytes serían de red y los últimos 2 serían de host. En cambio, si estaríamos en una clase C, los primeros 3 bytes son de red y el último byte es de host. Ahora, esto es así arbitrariamente porque se le ocurrió a Robert Kahn. Podremos encontrar un sentido a esto. Si yo utilizo un byte para contar la cantidad de redes, un byte serían 8 bits, tendría, despreciando un montón de cosas, 2 a la 8 redes posibles. Si tengo 24 bits de host para cada una de esas 2 a la 8 redes, tendría poquitas redes de 2 a la 24, muchos hosts. En el otro extremo, las direcciones clase C, tendríamos 2 a la 24 redes y cada una de ellas tendría 2 a la 8 hosts. O sea, muchas redes de pocos hosts cada una. ¿Sí? Sería como una cierta granularidad dividida en 3. Poquitas redes de muchos hosts, muchas redes de pocos hosts y la clase B sería un mitad y mitad. Esto es como hay que interpretar un IP dado que ya sabemos cuál es su clase, A, B o C. D y E es la misma interpretación de acuerdo a la clase. Es decir, la forma de determinar si es A, B, C o D o E es análoga. ¿Cómo es? Bueno, antes de poder interpretar, según como expliqué previamente, cuáles bits son de red y cuáles bits son de host, lo que nosotros tenemos que hacer es saber a qué clase pertenece una dirección. Bueno, para hacerlo lo vamos a hacer de la siguiente manera. Del primer byte que tenga esa dirección, vamos a fijarnos qué número es ese byte. Eso se puede hacer tanto en decimal como en binario. La interpretación del protocolo es de forma binaria. Como seres humanos o realizando un programa de computadora, es factible que sea más simple hacerlo a través de números decimales. Yo primero se los voy a explicar en binario y después vamos a ver cómo es que eso se traduce a números decimales. Entonces, si analizamos los primeros bits del primer byte, en el caso de una dirección clase A, el primer bit tiene que ser 0. Y no importa los otros 7 bits, el valor que tengan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Es decir, que el primero tiene que ser 0 y X no me importa lo que sea detrás. Eso va a ser una dirección clase A. Es decir que si agarro una dirección IP
me fijo el primer byte. Y de ese primer byte me fijo el primer bit. Y el primer bit está en 0, ya sé que es clase A. Para saber si es clase B, el primer bit tiene que estar en 1, el segundo tiene que estar en 0, y los otros no me importa. Y si es clase C, sigue la misma lógica. Es como si un 1 se shifteara desde la izquierda y se completara, perdón, si un 0 se shifteara desde la izquierda y se completara con unos desde atrás. Esa sería como la lógica. Para una clase D, bueno, ya se habrán dado cuenta, es como que el 0 va yendo cada vez más hacia la derecha. Nosotros nos interesan las direcciones clase A, clase B y clase C porque son las direcciones que vamos a utilizar para poder direccionar dispositivos finales, es decir, para comunicaciones de unicast que van hacia un único destino. Bien, hasta acá pudimos distinguir cómo hay que interpretar una dirección IP, es decir, si sus bytes son de red o son de host en función a su clase. Y lo que hay que hacer primero, y yo expliqué en segundo lugar, es cómo, dada una dirección IP, saber a qué clase pertenece. Entonces, si yo tengo una impresión de un programa, o me dicen que tengo que comunicarme con tal dispositivo, o tengo que configurar determinado dispositivo de red, y me dan una dirección IP, me dan la IP, agarro el primer byte, con eso analizo los primeros bits, qué valor tienen, y en base a eso yo ya sé a qué clase pertenece esa dirección IP. Luego, según la clase, tendré que analizarlo según cualquiera de estas tres filas, para saber cuáles bits o bytes corresponden a red y cuáles corresponden a host.